Bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en las primeras páginas de una obra que sin duda es fascinante. Iniciación a la Kabbalah, tomo 1, del rabino Philip S. Berg. Ya desde la portada, los subtítulos nos lanzan ideas potentes. Una guía a la conciencia cósmica. Sí, y el otro, una abertura a los portales del misticismo judío. Prometen bastante. Desde luego. Y es bueno situar un poco esta introducción, ¿verdad? Sí, a ver, el libro es una publicación del Centro de Investigación de la Kabbalah. El propio autor, Philip Berg, da las gracias a su esposa Karen por la ayuda con la edición, la transcripción, y también a un benefactor anónimo. Sin él, parece que no habría sido posible. Ajá. Y además, hay un prólogo. Es de Morrie R. Yochai, de 1981, y dice algo que me parece clave desde el principio. ¿El qué? Era bastante inusual, y diría que sigue siéndolo, en el mundo de los textos cabalísticos, que normalmente los escribían expertos para otros expertos. Claro, ese punto de partida, el dirigirse al Lego, ya nos dice mucho de la misión del libro. Y precisamente nuestra charla de hoy va a ir por ahí. Entender cómo esta introducción coloca a la Kabbalah frente a dos mundos que la han tratado de formas muy distintas: la academia y ciertos sectores de la ortodoxia judía. Exacto. ¿Por qué este conocimiento ha estado tan guardado? ¿Qué es lo que busca cambiar esta obra según ella misma? Vamos a desgranarlo. Perfecto. Porque de hecho, la introducción establece desde el minuto 1 una tensión histórica muy clara. Nos dice que la Kabbalah, a pesar de su profundidad, de su potencial, pues históricamente ha sido de difícil acceso. Estaba confinada a círculos muy, muy cerrados. Sí. Incluso antes, en la nota al lector ya te avisan. Subrayan la necesidad de pillar bien los conceptos básicos, en la terminología. Te recomiendan leer con cuidado el capítulo 8, el de las principales enseñanzas, y usar el glosario. O sea que ya te preparan para la complejidad. Exacto. Te dan una pista doble. La materia es densa, sí, pero oye, este libro va a hacer un esfuerzo para que la entiendas. Quiere hacerla comprensible. Vale, pues entremos en cómo describe esa situación histórica. La introducción arranca diciendo que durante muchísimo tiempo estudiar la Kabbalah era, casi imposible para el judío de a pie. Eso es, quedaba limitado, por un lado, a grupos muy concretos dentro de la ortodoxia. Y por otro, al interés de los académicos, ¿no? Justo. Y la introducción le dedica bastante espacio a esa perspectiva académica. Señala que, de hecho, para la academia, la Kabbalah se ha visto como un campo ideal de investigación. Ideal. ¿Por qué ideal? Pues porque tiene todos los ingredientes que atraen a un investigador, digamos. Textos recónditos, difíciles de encontrar, personajes históricos peculiares, pintorescos, dice el texto, y una abundancia tremenda de simbolismos, de alusiones. Claro, suena exótico, casi el paraíso para un historiador de las religiones o un filólogo. Pero aquí viene la crítica que lanza la introducción, ¿verdad? Ahí está el giro. A pesar de todo ese interés académico, el texto lamenta que estos estudios pues rara vez consiguen presentar la Kabbalah como un sistema de pensamiento vivo y viable. Ojo, que es una acusación fuerte. Lo es, lo es. Y ahí está el meollo de la crítica de Berg a la academia, tal como lo expone aquí. Sugiere que el enfoque académico muchas veces se queda en la descripción. Analiza la historia, los textos, las figuras, pero sin captar o sin saber transmitir la dimensión práctica, la existencial, la transformadora que la Kabbalah dice tener. Entiendo. El problema, según el texto, es de enfoque. Si abordas la Kabbalah solo como un estudio de personajes religiosos o de fenómenos culturales curiosos, pues corres el riesgo de desvirtuar su propósito real y, paradójicamente, de dificultar que se entienda bien incluso para especialistas. Se perdería esa supuesta dimensión universal, su aplicación a la vida. Entiendo la crítica. Es como decir que la academia estudia el mapa pero ignora el territorio real que describe, ¿no? Algo así, sí. Y se queda ahí la crítica. O también mira hacia adentro, hacia el propio judaísmo tradicional. No, que va. La introducción también se dirige a ciertas esferas ortodoxas. Habla de una difundida ignorancia sobre la Kabbalah, incluso dentro de esos círculos, y de una negligencia. Así lo dice. Negligencia. Sí, negligencia respecto al papel que, según Berg, juega la Kabbalah como clave para una comprensión profunda, de verdad, de la Torá. Ignorancia y negligencia. Son palabras duras. ¿A qué cree la introducción que se debe esa actitud?
Menciona que tradicionalmente en muchos sectores ortodoxos estudiar Cábala se ha visto como una tarea innecesaria y peligrosa. Peligrosa incluso. Sí, la idea de fondo, según esta visión que el libro critica, sería que todo lo que un judío necesita saber ya está en la Torá, la escrita y la oral, y en sus comentarios más aceptados, la halajá, las leyes que guían la vida diaria. Meterse en estas honduras místicas podría ser, en el mejor de los casos, una distracción y en el peor, algo espiritualmente arriesgado, que te puede llevar a errores o, bueno, a herejías. Vale. Es una postura de cautela, de prudencia, tradicional. ¿Cómo responde el libro, o al menos su introducción a esta reticencia? Dice simplemente, ¿abramos las puertas a todo? Aquí es donde la introducción hace algo interesante. Recupera una distinción clásica que atribuye a una figura central de la Kabbalah, Rabbi Shimon Bar Yochai, Ajá, ¿cuál? la diferencia entre Ta'amei Torah y Sitrei Torah. Ta'amei Torah y Sitrei Torah. ¿Qué significan? De las historias. Y se considera, según esta visión, algo accesible y muy beneficioso para quien quiera profundizar. Vale. Sitrei Torah, en cambio, son los secretos de la Torah, las enseñanzas más esotéricas, más metafísicas. Y su estudio sí que podría requerir una preparación especial o ser, digamos, más delicado si lo abordas sin guía. Ah, interesante. O sea, que no es todo un bloque igual, hay niveles. Precisamente. Y el argumento central que parece que va a defender el libro, ya desde aquí, es que esa visión ortodoxa, que tacha todo el campo de innecesario o peligroso, está ignorando o desechando la parte de Ta'amei Torah. Claro. Berg argumenta que esta parte de la Kabbalah no solo es accesible, sino que revela verdades universales. Verdades sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo funciona el universo, sobre la condición humana, y insiste en que son verdades útiles y relevantes para todos, sin importar edad, género, ni siquiera si eres judío o no. Ese es un giro importante. Busca trascender la idea de que sea solo un asunto interno del judaísmo. Quiere presentarlo como una sabiduría universal. Vale, entonces, si por un lado critica a la academia por superficial y por otro a la ortodoxia por demasiado restrictiva, ¿cuál es exactamente el propósito que se marca esta iniciación a la Kabbalah? ¿Qué vacío quiere llenar? Pues la introducción lo conecta mucho con el contexto de su época, los 80, pero podríamos decir que sigue bastante vigente. Menciona un interés general renovado por el misticismo, por lo oculto, por la espiritualidad fuera de los canales tradicionales. Sí, eso se percibe. Detecta como una sed de respuestas más profundas a las preguntas de siempre, ¿no? Las existenciales. Respuestas que quizá ni la religión organizada ni la ciencia puramente materialista estaban dando de forma satisfactoria para todo el mundo. Y ahí entra la Kabbalah como una posible respuesta a esa sed. Exacto. El texto la presenta como un sistema maduro, completo y absorbente, capaz, dice, de abordar con confianza los grandes interrogantes de la vida. No la posiciona como una simple curiosidad histórica o una reliquia, sino como una herramienta viva, un cuerpo de conocimiento práctico y relevante para los desafíos de hoy. Has mencionado antes que Berg busca presentarla como algo vivo y práctico, pero hay un punto en la introducción que va incluso más allá, ¿no? Algo que la conecta casi con la ciencia. Eso me llamó muchísimo la atención. Sí, sí. Es probablemente uno de los puntos más audaces y quizá polémicos de la introducción. Afirma que la Kabbalah revela que las reglas y normas rituales de la halajá, o sea, las leyes y prácticas judías, no son mandatos divinos arbitrarios o simples costumbres culturales. Entonces, ¿qué son, según Berg? Sostiene que son en realidad expresiones de las leyes básicas del universo. Espera. ¿Está diciendo que cumplir un precepto religioso es de algún modo como aplicar una ley física? ¿Como la gravedad o algo así? Bueno, la comparación que hace es con la termodinámica o la química. Llega a decir que estas leyes espirituales de fondo son tan fundamentales para el funcionamiento del cosmos como las leyes físicas lo son para el mundo material. Vaya. La implicación es enorme, claro.
La justificación para seguir un precepto ya no sería solo porque lo manda Dios o porque es tradición, sería porque entiendes la mecánica cósmica que opera a través de esa acción. Eso es tender un puente, bueno, increíblemente audaz entre espiritualidad y leyes naturales. Busca una especie de física espiritual, por llamarlo de alguna manera. Exacto. ¿Y qué consecuencia ve la introducción para el futuro si se adopta esta perspectiva? Anticipa que si se comprende así, a través del prisma cabalístico, la halajá dejará de ser vista por algunos como un conjunto de reglas restrictivas o un motivo de división. ¿Y cómo se vería entonces? Sugiere que ambas vienen de la misma fuente, de la misma lógica. Quiere darle una base racional, casi científica, a la tradición. Además de esta visión científica, creo recordar que la introducción también tocaba un tema sobre la dinámica interna del judaísmo de la época. Sí, así es. Menciona la necesidad de superar las rivalidades entre distintas organizaciones, distintas corrientes dentro del judaísmo, para lograr una unidad espiritual. ¿Y cómo ayudaría la Kabbalah en eso? Cita a Rabbi Shimon Bar Yochai diciendo que cuando la gente se involucra en temas de verdadera espiritualidad, y él entiende que la Kabbalah lo es, pues se aleja de las disputas más superficiales, más políticas, más de división. La idea de fondo parece ser que la Kabbalah, al revelar la raíz común y el propósito profundo de la existencia y de la Torá, podría ser un catalizador para esa unidad. Tiene sentido dentro de su lógica. Si todos entienden que están conectados a las mismas leyes cósmicas, quizá las diferencias superficiales pierden peso. Vale, entonces si unimos todas estas piezas, la crítica a la academia, la crítica a la ortodoxia restrictiva, la presentación de la Kabbalah como ciencia universal y como camino de unidad, ¿cuál dirías que es el objetivo final, el gran propósito que persigue este libro según se desprende de su propia introducción? Pues mira, yo creo que el objetivo queda meridianamente claro. La intención del Rabino Ber con esta obra es sacar a la Kabbalah de lo que él ve como dos cierros. El académico, que la estudia pero no la vive, que la trata como algo muerto. Él quiere presentarla en la plaza pública como lo que él cree que es en el fondo, una sabiduría práctica, viva, relevante para cualquiera que busque respuestas profundas, una guía para navegar los problemas del mundo moderno, para entender el cosmos y nuestro lugar en él, una herramienta para la conciencia cósmica. Exactamente, para desarrollar esa consciencia cósmica que anuncia el subtítulo. No la ve como un objeto de estudio pasivo, sino como un camino activo de transformación personal y, bueno, potencialmente colectiva. Creo que el panorama que dibuja la introducción queda bastante claro, sí. Hemos visto cómo establece ese diálogo crítico con las formas habituales de ver la Kabbalah. Por un lado, la académica, que considera interesada, pero a menudo, desconectada de la vida real. Superficial, en cierto modo. Y por otro, esa visión ortodoxa, más cerrada, que ve como innecesariamente temerosa, restrictiva. Exacto. Y frente a esas visiones, la introducción de Berg propone una Kabbalah alternativa, o quizás, según él, la recuperada, una Kabbalah dinómica, relevante para los dilemas de hoy, una Kabbalah que, como decíamos, no duda en usar un lenguaje casi científico. Sí, eso de afirmar que desvela las leyes profundas del universo. Y que esas leyes explican la base de las normas rituales, de la halajá, no como algo arbitrario, sino como reflejos de una mecánica cósmica. Y sobre todo una Kabbalah que busca, digamos, democratizarse, salir de los círculos de eruditos y místicos para ofrecer sus herramientas a un público mucho más amplio. Es una propuesta ambiciosa, desde luego. Quitarle el polvo de museo que le pone la academia y el cartel de peligro que le cuelga cierta tradición, para presentarla como una llave maestra. Una llave para entender el universo y vivir mejor. Precisamente. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Algo para darle vueltas. A ver. La introducción argumenta con mucha fuerza que la Kabbalah, o al menos esa parte llamada Ta'ameh Torah, contiene claves fundamentales sobre las leyes del universo, sobre la naturaleza de la realidad, y que son aplicables universalmente. Si aceptamos esa premisa, aunque solo sea como hipótesis para pensar, ¿Qué implicaciones tiene? claro, ¿qué significa realmente tratar este cuerpo de conocimiento simplemente como un objeto de estudio histórico, lleno de personalidades pintorescas y simbolismos curiosos, como dice que hace la academia? ¿O qué implica restringir activamente su estudio porque se considera peligroso, como haría la visión más cerrada? Entiendo por dónde vas. Si un sistema se presenta como una guía para la comprensión profunda para conectar con el cosmos, ¿qué se pierde
individualmente y como sociedad, cuando lo convertimos para unos en un mero artefacto cultural que analizamos desde lejos, ¿Y para otros? y para otros en un tabú que es mejor no tocar. Es una pregunta que va más allá de la propia Kabbalah, ¿sabes? Nos hace reflexionar sobre cómo tratamos el conocimiento en general, sobre su potencial para transformar y sobre los muros visibles e invisibles que a veces levantamos a su alrededor. Da que pensar.